En esos años, los granos andinos para el resto del país era la comida de los pollos o la comida de los cholos. Los mercados orgánicos, sí, sencillo, pago más por una quinoa que no tiene ningún químico en su producción. Nosotros hemos ido desde toda la vida con una propuesta de producto listo para consumir con valor agregado y marca nacional. Para un mercado mucho más consciente, el trabajo directo con las comunidades en la preservación de sus prácticas, de sus formas de manejo de la tierra. Que en el mercado internacional lo diferencian muy bien, quinoa peruana y quinoa boliviana. La quinoa boliviana es la quinoa real y la quinoa peruana es la blanca junín, por decir, entre la variedad más conocida, ¿no? Y resultó que quien más patentes tiene sobre quinoa no es una empresa alimenticia, es L'Oréal Cosméticos. Y hay un champú que tiene quinoa. Pero una misión de la NASA con un astronauta mexicano, pero él es el que llevó a germinar los granos andinos al espacio y eso nos ayudó a posicionar en el mercado el kiwigen. Muy a gusto de poder compartir a través de este podcast con tanta gente interesada en el tema y sobre todo poder dar a conocer una experiencia que nació en el interior del país, en el Cusco, nuestra tierra, y con una empresa tan emblemática como es Industrias Alimenticias Cusco S.A. Incasur. ¿Cuál es el rol que juegan los granos andinos en la diversificación de la dieta y también en la lucha contra la desnutrición en el país? Es una pregunta grande, intensa, importante. Pues los granos andinos en los últimos años están siendo visibilizados como siempre debieron haberlo hecho. Estos granos ancestrales que fueron el deleite de nuestros antiguos peruanos, de esa cultura maravillosa, la cultura inca, y que fue testigo de ceremoniales y que los antiguos peruanos lo conocían perfectamente a partir de su riqueza por sus componentes nutricionales. Es muy importante hablar de los granos andinos hoy en día porque finalmente está logrando equilibrar la dieta alimentaria hoy en la actualidad que vivimos con una dieta básica de repente muy alto en carbohidratos y que consumimos mucho arroz, papa. Los granos andinos son el equilibrio perfecto porque termina de completar la dieta rica en nutrientes, en vitaminas, fibra, etcétera, que obviamente contribuye directamente en lo que es la lucha contra la desnutrición o en todo caso en sostener una nutrición adecuada. ¿Cómo nace Incasur y cómo ha estado trabajando a lo largo de todos estos años en poder contribuir con esa seguridad alimentaria que tanto necesitamos en el país? Te agradezco la pregunta porque eso me permite visibilizar el papel fundamental que tuvo nuestra empresa Industrias Alimenticias Cusco en ese aporte importante para el país. Pues Incasur nació hace muchos años, hace casi 90 años en la ciudad de Cusco y fue un emprendimiento, como lo llamamos hoy en día, de una pareja de esposos, Marcosa Tocre y Antonio Ortiz, quienes crearon la cooperativa Molinos Ortiz Candia y que empezó a visionar el concepto de alimentación saludable a partir de los granos andinos, quinoa, kiwicha básicamente, que en ese entonces regionalmente era consumido básicamente por las familias campesinas y las familias, digamos, de la ciudad metropolitana en el sur, ¿no? Pues en esos años los granos andinos para el resto del país era la comida de los pollos, ¿no? O la comida de los cholos.
sin tener pleno conocimiento del tremendo aporte nutricional que su consumo aporta. Y me atrevería a decir que Industrias Alimenticias Cusco hoy, en ese entonces Molinos Ortiz Candia, jugó un rol muy importante para que el cultivo de la quinoa no se pierda en el Perú. Ustedes saben de que la quinoa, la kiwicha, es un cultivo andino. La quinoa básicamente nace a orillas del lago Titicaca y los valles del Cusco producen kiwicha. 85 años, 90 años atrás todavía funcionaba el trueque. Y la única empresa que empezó a monetizar en el mercado los granos andinos fue Incasur. Y esto generó una confianza de parte de los pequeños productores campesinos de los granos andinos, porque tenían una empresa que les aseguraba un flujo económico para las familias y sobre todo permanencia, sostenibilidad, ¿no? Y ahí una pregunta, o sea, ese es por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, ¿cómo así o qué estrategias ustedes han implementado para que haya una mayor demanda de estos granos andinos? Porque ciertamente han trabajado con este esquema con los productores, sí, pero desde el lado alguien tiene que comprar, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que siguieron para aumentar esa demanda? Claro, en realidad el concepto desde el origen fue producir alimentos listos para consumir. Y estamos hablando otra vez de 85 o 90 años atrás. Hoy en día es muy fácil decir productos ready to eat, on the go, etcétera, pero esa visión ya existía antes, porque para quienes no saben, la quinoa nace naturalmente con una caparazón que es la saponina, ¿no? Una cascarilla que si no se limpia bien el grano de esta, pues resulta poco agradable el consumo de la quinoa, ¿no? Entonces hay una tecnología para inclusive sacarle la saponina. Las familias estaban acostumbradas a comprar quinoa en brosa, quinoa con su cascarilla, con saponina. El ama de casa llegaba a casa y tenía que hacer todo el proceso de limpieza. Lo que propuso en ese entonces Incasur, como Molinos Ortiz Candia, es ofertar al consumidor un producto listo para consumir, o sea, libre de saponina. Entonces el ama de casa iba al mercado, porque Incasur nace en un puesto de mercado, del mercado San Pedro, famosísimo mercado en Cusco, y el ama de casa iba y compraba medio kilo, 1 kilo de quinoa, que llegando a la casa simplemente lo ponía en la olla y estaba listo para coccionarse. Entonces, ese concepto de listo para consumir ya fue naciendo e hizo de que el ama de casa, que estaba acostumbrada a consumir granos andinos en su dieta ordinaria, pues ya no tuviera ojeriza por tener que procesarlo previamente, ¿no? Y eso ayudó a que se expandiera el consumo fuera de la región del Cusco hacia las otras regiones del país. Claro, en el sur. Nosotros sur del país. Nacimos en Cusco, nos expandimos comercialmente en el sur, empezamos a trabajar en el mercado puneño, en el mercado arequipeño, apurimeño, etcétera. Y con los años, recién en un afán de coberturar mercado y poder lanzar nuestra propuesta de portafolio de productos a nivel nacional, es que llegamos a Lima para poner una planta de producción aquí, ¿no? Y ahí, en esta expansión del mercado, el trabajo con las familias campesinas se empezó a expandir también, porque ustedes mencionaron que habían trabajado con el Cusco. Cuando el mercado se amplía, ¿empezaron a trabajar con productores de otras regiones? No. El Cusco siempre ha producido kiwicha, ¿no? El abastecimiento de los productores locales cusqueños era por kiwicha, mínimamente quinoa, mayoritariamente era puno.
Entonces, antes de llegar a Lima, nosotros pusimos una planta de procesos primarios en la ciudad de Juliaca, Puno, y empezamos a procesar los granos en Juliaca. Y así fue que nosotros fuimos expandiéndonos para poder tener la materia prima suficiente para abarcar más mercado, ¿no? Genial. Ustedes también han entrado al mercado internacional. Dentro de esta evolución que ha tenido Incasur, ¿cuáles han sido, cree usted, los factores más importantes para la entrada al mercado internacional? Nosotros como empresa y como propuesta siempre hemos sido atrevidos, arriesgados y siempre muy fiel a nuestros principios. Nacimos como una empresa trabajando nuestros productos a base de granos andinos cuando los granos andinos no necesariamente eran tan valorados como lo son ahora. De la misma manera, cuando hemos entrado al mercado internacional, a los diferentes mercados a donde exportamos, nosotros no hemos llegado con una propuesta de vender grano de quinoa a granel. Nosotros hemos ido desde toda la vida con una propuesta de producto listo para consumir con valor agregado y marca nacional. Entonces, esa es una tarea muy compleja. El Perú, durante muchos años, y es un tema que tiene que ir resolviendo ahora, es dar ese salto de ser exportador de materia prima a ser exportador de productos con valor agregado. Incasur lo hizo siempre. Incasur nunca ha vendido 1 kilo de quinoa a granel, siempre ha vendido productos de sus 6 líneas de producción sobre la base de granos andinos, pero siempre con marcas y productos tipo bebidas instantáneas, mezclas que complementan la leche con la marca Kiwigen, granolas, harinas, galletas, snacks saludables, dulces, salados, hojuelas instantáneas, granolas solo a base de quinoa, etcétera, etcétera, que siempre han ido con la marca Incasur y que no es fácil enfrentar los retos del mercado de exportación porque nosotros llegamos a las cadenas de autoservicios en los mercados de destino. Entonces, sin embargo, es muy importante comentarles que la recepción del mercado de exportación por la valoración de los granos andinos siempre fue muy alto, fuera antes que en Perú, ¿no? Y ahí una pregunta, porque Bolivia, que has mencionado, también es un productor de quinoa y de productos también elaborados de quinoa. Entonces, sí, un poco cómo han manejado la competencia de estos otros países que también están incorporando valor agregado a sus productos andinos. Sí, la quinoa tiene como 3,000 variedades, ¿no? Y entre otras razones del por qué ha sido declarado el alimento del futuro por FAO, Naciones Unidas, tiene que ver con esas 3,000 variedades que se pueden acomodar a cualquier piso ecológico y situación climática, ¿no? Y en ese entender de cosas, Bolivia es otro productor, Perú y Bolivia compartimos la originalidad de la quinoa, pero la variedad que más produce Bolivia es la quinoa real, que es una quinoa diferente a la quinoa que manejamos en Perú, ¿no? Tiene que ver con los tamaños, tiene que ver con el color, tiene que ver con los sabores, ¿no? Así que en el mercado internacional lo diferencian muy bien, quinoa peruana y quinoa boliviana. La quinoa boliviana es la quinoa real y la quinoa peruana es la blanca Junín, por decir, entre la variedad más conocida, ¿no? Y creo que nos distinguen muy bien por sabores, pero entienden perfectamente el valor nutricional que la quinoa en general tiene, ¿no? Eso es lo que la hace como un alimento reconocido por la NASA, por ejemplo, para sus astronautas, ¿no? Sí, correcto, sí, es absolutamente cierto. Y si me permiten comentarles también esa anécdota,
no recuerdo, no puedo precisar en este momento el año, pero una misión de la NASA con un astronauta mexicano, no recuerdo en este momento el nombre, pero él es el que llevó a germinar los granos andinos al espacio, y eso nos ayudó a posicionar en el mercado el kiwigen, porque el kiwigen, que es la bebida que complementa la leche de los niños, nació con el personaje del astronauta, precisamente por esa imagen objetivo de que la quinoa es el alimento de los genios, porque tiene lisina, y la lisina es un nutriente que ayuda a desarrollar los niveles intelectuales de los niños, ¿no? Es muy importante. Y ahí, de repente nos podrías contar qué desafíos hay actualmente con la continua expansión de este mercado. Tengo entendido que también se ha tratado de producir, y de hecho se ha producido quinoa en otras zonas. En Lambayeque, por ejemplo, he visto que había quinoa también. Quizá no tienen el mismo grado nutricional que la quinoa andina, la quinoa de altura. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se pueden tener en términos de este producto, sobre todo para, por un lado, tratar de diferenciarlo, ¿no? Pero por otro lado también tratar de expandir de repente su producción para que los peruanos comamos más quinoa, ¿no? Que eso creo que es lo más importante, sabiendo que somos un país en el que prácticamente actualmente 40% de los niños de menos de, me parece, 4 años sufren de anemia. Sí, es una realidad compleja en un país que tiene tanta biodiversidad, ¿no? Y creo que allí, aparte de la educación en nutrición, que es un tema que el Estado debería contemplar, las empresas privadas también tenemos responsabilidades, y sin duda las estamos asumiendo. Los retos, Juanita, que me pides comente, son grandes, porque si bien es cierto, hoy en día hay muchos países que ya tienen sembríos de quinoa, no sé, España, en Estados Unidos, Texas, en China, en la India, en Israel están produciendo quinoa. Pues la bendición es que se puede notar claramente la diferencia de lo que significa una quinoa sudamericana, altiplánica, producido por encima de los 3.800, 4.000 metros de altura, versus las quinoas que están en el mundo, ¿no? Creo que uno de los retos principales, y lo solemos comentar a nivel del Midagri, gremios empresariales, es que el Perú pueda lograr su certificado de origen de la quinoa peruana, ¿no? Que le da un factor diferencial en el mercado tremendamente importante, y que seguramente ayudaría a que quienes estamos en la industria del alimento a base de granos andinos podamos lograr diferenciarnos en el mercado de destino para poder traer mejores recursos y poder comprar a mejores precios a los productores locales que mantienen, digamos, tecnología que privilegia el cultivo. La experiencia que hemos vivido quienes trabajamos con quinoa, con lo que ha sido el boom de la quinoa, ha sido compleja, porque, como bien dices, el norte, que es intensiva, que es una agricultura intensiva, vio una oportunidad de mercado, porque la demanda de quinoa del mundo es grande, ¿no? Definitivamente una agricultura intensiva lo es también en pesticidas, etcétera, ¿no? Y hoy en día tenemos mucha regulación en el mundo del alimento a nivel mundial. Nuestras exigencias y nuestros estándares son fuertes, y trasladar
esos estándares a los productores es un reto grande. Incasur hace muchos esfuerzos para poder mantener un estándar alto de los granos que adquiere para el mercado, por los cumplimientos que tenemos que hacer de regulaciones de la FDA, de la Unión Europea, el códex en términos generales, las normas nacionales, etcétera. Entonces, allí creo que hay retos importantes que debemos trabajar para poder preservar no solo la originalidad de nuestra quinoa, sino también las condiciones en las cuales nosotros estamos produciendo quinoa en todas las unidades productoras. Y ahí hay una ventaja quizá por el lado del conocimiento tradicional en términos de, claro, todas estas prácticas acerca de fertilizantes, acerca de repente de químicos que se usan normalmente en la agricultura, no se suelen utilizar en las pequeñas unidades de familias andinas. O sea, es una oportunidad en términos de tener una quinoa orgánica. ¿Cuáles son los desafíos en ese punto, ¿no? Porque por un lado está el tema de aumentar la productividad y por otro lado está el tema de estos otros valores que no necesariamente, o que quizá mejor para mercados muy específicos son de valor, ¿no? En el sentido de los mercados orgánicos, sí, sencillo, pago más por una quinoa que no tiene ningún químico en su producción, pero de repente hay otros que dicen no necesariamente me interesa, o de repente es quinoa para otros usos. Hace algún tiempo hicieron una suerte de vigilancia tecnológica, un estudio de vigilancia tecnológica sobre la quinoa, y resultó que quien más patentes tiene sobre quinoa no es una empresa alimenticia, es L'Oréal Cosméticos, y hay un champú que tiene quinoa. Entonces, ahí como quizá podemos segmentar y decir, si nosotros queremos posicionarnos con esta quinoa de alto valor nutricional, para un mercado mucho más consciente, el trabajo directo con las comunidades en la preservación de sus prácticas, de sus formas de manejo de la tierra, del entorno en el que se trabaja, es un valor agregado, nos permite generar un valor agregado, y tenemos que diferenciarlo de esta otra quinoa que puede ser más masiva y para otros usos. Bueno, hay miles de familias en el sur, en el centro ahora, Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pasco, produciendo quinoa, Arequipa, en toda la zona del Pedregal, etcétera, produciendo quinoa con productividades que han ido mejorando, tratando de encontrar también el equilibrio entre productividad y producción saludable, por decirlo de alguna manera, con el menor uso posible de pesticidas, o en todo caso con un controlado nivel de pesticidas que están dentro de las normas, pero tenemos muchas familias que todavía mantienen cultivos de autoconsumo y que quisieran poder expandir su productividad para que puedan tener también un flujo de caja y puedan completar su presupuesto de la familia, ¿no? Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de familias que están sobre los 3.800, 4.000 metros de altura, que son alpaqueras, pero que también pueden producir cultivos y que solo producen con agua y lluvia en temporada de lluvia, pero tenemos también el cambio climático. Entonces, la inversión en la gestión de lo que es, por ejemplo, los canales de riego, son muy, muy importantes, que ayudaría de repente a sacar hasta 2 cosechas al año en vez de una, y que eso les permita solventar su economía, que tengan
producto para su autoconsumo y también para generar ingresos. Pues creo que por ese lado también hay que reflexionar, ver y focalizar los esfuerzos, ¿no? Porque estamos hablando de miles de unidades familiares. Entonces estamos hablando un poco de cómo fortalecer esa política de agricultura familiar por parte del Estado, y más bien siendo una empresa líder en este rubro, ¿qué recomendaciones podría dar al resto de las empresas que se dedican a la producción de granos andinos, como para realmente impulsar la producción de los mismos con los fines de mejorar la seguridad alimentaria del país? Sí, yo creo que un tema muy importante es que quienes trabajan con los granos andinos puedan dar el upgrade a su gestión a partir de procurar darle valor agregado a sus productos. Eso debe permitir mejores márgenes al negocio y que eso permita sostener una compra con precios mejores para los agricultores, ¿no? Que podamos decir cuando salimos al exterior que las galletas de quinoa que están consumiendo en un formato moderno, rápido, ágil, ha sido producido en una comunidad altoandina por X número de familias y que tienen un cultivo biológico, natural, con abono, controlado. Yo creo que eso le haría mucho bien y que si nosotros o que si la mayoría sigue comercializando simplemente grano, la competencia en precios es bárbara en el mercado de destino, porque como digo, llegan a los diferentes mercados quinoas de todo el mundo, ¿no? Entonces, vender quinoa en grano no le da valor, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por dar ese salto a producir productos saludables a base de granos andinos, dándole ese valor agregado. Bueno, creo que ha sido súper interesante porque el mensaje que nos estás dando es el trabajar en la diversificación de los productos, en añadir valor para poder ingresar a otros mercados, pero creo que también lo mencionaste muy al inicio, para justamente también expandir el consumo a nivel local, ¿no? O sea, en las ciudades somos flojos y la verdad es que también queremos productos que sean fáciles y rápidos de consumir, ¿no? No sé si tienes algunas otras reflexiones o algún mensaje que quieras dar por el lado de tu empresa en este podcast, que lo que tratamos es de rescatar estos casos exitosos, pero también que contribuyen a la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y a enfrentar problemas tan graves como de la seguridad alimentaria en el país. Sí, precisamente quiero reflexionar sobre el tema de la seguridad alimentaria, que como país es un tema absolutamente estratégico, porque no solo permite crecer, sino también desarrollar nuestra economía, y este es un esfuerzo que tanto el sector privado como el sector público debemos trabajar. Hace algún tiempo estaba leyendo el acuerdo nacional que tiene 31 políticas, si no mal recuerdo, y precisamente la 15ª está referida a la seguridad alimentaria. Y cuando nosotros repasamos qué estamos haciendo por la seguridad alimentaria, pues hay esfuerzos aislados, pero creo que esos esfuerzos deben unirse para que como país, tanto el sector público como el sector privado, tengamos claro definido el camino, porque somos un país realmente rico, pero muy disperso. Somos un país con tremendas posibilidades, pero estamos trabajando de manera no orgánica, y preservar nuestra biodiversidad
mirar hacia atrás y rescatar los valores andinos del cultivo de la tierra, esas prácticas ancestrales, es muy importante para seguir viéndonos como un país despensa del mundo, un país exótico, un país que lanza o revalora sus cultivos ancestrales, ¿no? Muchísimas gracias, Amanda. Fue Amanda Gallegos, gerente general de Industrias Alimentarias Cusco, Incasur, quien nos estuvo hablando acerca de la importancia de los granos andinos en la seguridad alimentaria. Y podemos escuchar este episodio en Spotify y verlo en YouTube como el podcast Capital Natural. Los invito a al próximo episodio en donde trataremos otro importante caso en relación a temas que son cruciales para nuestro futuro como país y para la sostenibilidad del mismo. Muchas gracias.